esta pérdida de peso, de constitución y cambio metabólico. Ahora, ¿cómo podemos clasificar? Dijimos, en primaria, en secundaria, en mixtas y en hospitalarias. Eso tiene que quedar bien claro, que primario es cuando no consume suficientes calorías, que tiene que ver únicamente con lo alimentario. Secundario es cuando es secundaria a una situación patológica. Primero aparece la situación patológica y luego aparece la desnutrición. O mixta, cuando se dan las dos cuestiones primeras, que puede ser que una patología lleve a la pérdida del apetito o la pérdida de apetito lleve a una patología. Y las hospitalarias responden a la situación del paciente internado en un nosocomio, en un hospital, en un sanatorio, en donde muchas veces el estado de ánimo repercute y independientemente de cómo se lleve a cabo el tratamiento, es más difícil lograr recuperar al paciente. Bueno. Acá también se escucha el eco. A ver, voy a ver si mi micrófono está habilitado. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno. Lo más importante de todo lo que ocurre a nivel metabólico en el proceso, digamos, de desnutrición son las alteraciones digestivas. Vamos a mirar rápidamente esta gráfica o este cuadro de imágenes y vemos a la izquierda, ¿sí? En el... A ver si yo puedo... Se puede... Bueno, vamos a trabajar primero con la parte de lo que tiene que ver con la cavidad oral. ¿Qué alteraciones digestivas puede haber si una persona tiene desnutrición? Puede, por ejemplo, haber signos de malnutrición o déficit de vitaminas y minerales, y en la cavidad puede haber, por ejemplo, llagas, aftas. El paciente puede estar en una situación catabólica o de desnutrición susceptible a adquirir bacterias, virus, como por ejemplo sucede en el HIV. Entonces hay llagas, hay micosis, hay ulceraciones en la boca que van a limitar la temperatura del alimento y la consistencia del alimento. Entonces, siempre que vamos a evaluar a un paciente en situación catabólica, tenemos que ver, de hecho, si no hay gingivitis, si no hay aftas, llagas o algún tipo de lesión que imposibilite la ingesta de los alimentos. Si nosotros pensamos, sin embargo, en el esófago, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que el esófago también puede presentar lesiones, que puede haber un reflujo gastroesofágico, que el paciente puede tener una dispepsia o un síndrome de dumping que se visualiza con un reflujo. Si hay reflujos por baja ingesta, empezar a ingerir alimentos, el paciente empieza a tener ese reflujo y va a aparecer entonces el ardor, la pirosis, la sensación de quemazón, y esto va a condicionar nuestra situación, digamos, en nuestro plan alimentario. Por supuesto la lengua, por lo mismo, llagas, aftas y demás. Faringe, puede haber, por ejemplo, por mucho tiempo, adultos mayores con desnutrición, por no ingerir mucho tiempo alimentos, pierden la capacidad deglutoria, pueden, por ejemplo, tener broncoaspirarse y lograr una complicación de su cuadro, por ejemplo, ¿no? Entonces va a estar esta situación. Luego también hablábamos de que en el estómago nos vamos a encontrar con un paciente que puede tener disminución de la acidez, disminución de los factores de secreción gástrica, de vitaminas, de la vitamina B12, del factor intrínseco, de la gastrina, del moco. Entonces, estas alteraciones producen como prolongación de los procesos digestivos, produce mucha sensación de distensión abdominal y dispepsia, y entonces el paciente no digiere adecuadamente los nutrientes.
Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a tener que manejar, por ejemplo, una densidad calórica elevada, si es muy difícil manejar una densidad calórica elevada cuando existe una disminución en la secreción gástrica, porque automáticamente no hay una digestión adecuada a nivel gástrico, se distiende el estómago y puede producirse, por ejemplo, un reflujo anormal, puede producir una sensación de pesadez, esa sensación de pesadez o la dispepsia que se caracteriza por un lento proceso digestivo, sentirse muy pesado, con muy lleno, muy distendido, hace que se prolonguen más los espacios sin ingerir comida. Es decir, el paciente manifiesta anorexia, astenia y falta de apetito por mucho más tiempo, desde que consume un alimento hasta la próxima comida. La desnutrición también puede traer como consecuencia la disminución de las glándulas salivales, con lo cual desde humidificar el bolo, desde humedecer el alimento que se mastica, ya existe una dificultad. Si yo voy pensando, ahora voy a hablar de la desnutrición hospitalaria, Costa, un segundito. Ahí recién te leí. Por ejemplo, si sé que hay disminución de la secreción de las glándulas salivales, si el paciente tiene una lengua muy seca, por ejemplo, hace mucho tiempo que no consume y se vio disminuida esta secreción, ya los alimentos sólidos y secos, dextrinizados, tostados o que exijan mucha masticación no serían los más indicados. Entonces, cada situación me va a condicionar, ya sea al nivel que sea. En este caso, por ejemplo, va a condicionar la consistencia. En el caso de llagas, aftas y demás, las temperaturas y las consistencias. En el caso del estómago, la digestibilidad gástrica. Y en el caso, por ejemplo, de el intestino, si presenta diarreas, si presenta mala absorción de azúcares, si presenta, por ejemplo, gases y dolor, todo lo que vinimos viendo lo vamos a tener que implementar como alternativa. Se sabe que estamos hablando de situaciones más críticas. Muchas veces la compensación o la acomodación del paciente es más rápida, ¿sí? Es decir, que si tenemos que hacer una progresión en desnutrición va a ser sumamente rápida. Estamos hablando de que las situaciones catabólicas más complicadas son las que condicionan una característica física y química distinta. Por ejemplo, un paciente con HIV que es catabólico y que tiene un deterioro bastante importante de varias funciones corporales va a tener alteraciones digestivas muy marcadas. Un paciente con cáncer cuya radioterapia o quimioterapia altera vellosidades, altera procesos digestivos y secreciones salivales y gástricas, va a tener alteraciones digestivas. Una persona con un trastorno neurológico, el cual lleva un tiempo y además empieza a disminuir su ingesta de alimento, va a tener una alteración en principio la deglución y luego puede haber procesos digestivos alterados. Pero también alguien con la conducta alimentaria va a demorar un tiempo en poder ir incluyendo, digamos, formas de preparación que sean un poco más, que no tengan en cuenta estos factores, digamos, los que estamos mencionando. Pero sí es una recuperación bastante rápida. Previo a su situación de malnutrición no tenía ninguna alteración digestiva o ningún diagnóstico. ¿A qué me refiero? Siempre funcionaba bien su aparato digestivo, pues entonces este cuadro de desnutrición es más sencillo porque a lo mejor si presenta alguna alteración es una muy chiquita o transitoria o provisoria y rápidamente puede recuperarse. Por ejemplo, yo veo mucho que después de un tiempo de formación, al contrario, no hay tantas diarreas y demás como suele haber, por ejemplo, constipación. Claro, porque la falta de movimiento de un paciente internado produce la disminución del número de las deposiciones por falta de trabajo abdominal, falta del trabajo. Entonces, en ese caso, sí no tenemos en cuenta, tenemos también en cuenta obviamente las deposiciones, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si es una situación crítica o, por ejemplo, un inmunodeprimido, una persona que no puede recibir
algo que esté contaminado, vamos a sugerir, no obstante, que todos los alimentos estén cocidos. Eso también hay que tener en cuenta. A ver, si está inmunodeprimido, si está muy susceptible, si tiene las defensas muy bajas, como decimos vulgarmente, en realidad está con su sistema inmunológico comprometido, puede suceder que si yo les doy verduras crudas, no me asegure del proceso correcto del lavado y de la desinfección adecuada de los alimentos. Entonces, por ahí puedo proponer que siempre, aunque tenga mucha cantidad de fibra, estén cocidos, subdivididos y modificados, porque voy a asegurarme que no exista, no asegurarme, sino disminuir las instancias en las cuales puede provocar, una infección. O sea, es decir, alguien internado es más susceptible a pegarse cualquier tipo de bicho, bacteria. Además, incorporo por los alimentos crudos que no están muy limpios, que no se encuentran correctamente y demás, problema. Bueno, lo que les dije de la nutrición hospitalaria es que está comprobado, y no se sabe por qué, y se estima que puede ser una situación psicológica, que los pacientes internados en un hospital tardan más tiempo en recuperarse, y que la desnutrición intrahospitalaria se da en el 75%, al 80%, al 90%, a veces asciende en algunos lugares, están comprobados por investigaciones. Hay un 90% de desnutrición intrahospitalaria. El paciente puede entrar ya con un estado nutricional comprometido y en un breve periodo de tiempo resulta que se encuentra aún más deteriorado. No se sabe exactamente, a veces el grupo médico, el grupo de profesionales, cuánto está de calorías, y nosotros estamos consumiendo consume un valor calórico, consume, conforme va pasando el tiempo, va demostrando una desnutrición bioquímica, va demostrando un cambio en la composición corporal, va perdiendo proteínas constitucionales y se cree que se deben a factores psicológicos. A veces el alta médica envía al paciente a su casa y en condiciones incluso no son tan óptimas desde el punto de vista de calorías, mejora y sale de ese cuadro de desnutrición intrahospitalaria. Deberíamos leer un poco más para ver qué otros estudios tenemos al respecto, pero básicamente ese es el comportamiento de todos los pacientes, de la gran mayoría de pacientes. El paciente que se recupera es aquel que no tiene un lugar, entonces tiene una patología, lo encuentran, lo llevan a un hospital y le dan comida y esa persona sí se recupera, ¿sí? No muestra desnutrición intrahospitalaria porque está mejor que en su situación de calle. Pero si es alguien que vive en un entorno familiar, que en una situación patológica, muchas veces se observa como no importa lo que se haga, cuesta mucho mantener el peso y mantener la situación nutricional de los pacientes. Incluso pacientes con sobrepeso, internados en la unidad de terapia, empiezan a mostrar desnutrición o malnutrición, déficit de vitaminas, minerales y proteínas corporales, aunque mantengan su peso elevado corporal y un índice de masa corporal. Como a ver, la malnutrición muchas veces, sino con factores que son los clínicos, los físicos, los bioquímicos, ¿sí? Concepto de nutrición. Cambios metabólicos, tenemos que pasa el aparato digestivo, y habíamos hablado de que teníamos que empezar a ver al paciente y que lo íbamos a valorar, asignar calorías, establecer las características físicas y químicas, como venimos trabajando hasta ahora,
realizamos la selección y distribución de los alimentos y luego cómo vamos a trabajar las medidas más importantes que el paciente precisa. Bueno, así que el otro día habíamos hablado de lo siguiente, de que nosotros podemos valernos de una historia clínica dietética, de datos alimentarios para saber cuáles son las intolerancias digestivas y hablamos de que para valorar al paciente podríamos tener tanto una valoración global subjetiva como una valoración objetiva. La valoración objetiva es aquella que utiliza indicadores que me dan datos exactos a partir de puntos de corte exacto, como por ejemplo el índice de masa corporal, el porcentaje de peso ideal, los parámetros bioquímicos, y a partir de que yo utilizo estos parámetros, entonces puedo realmente, digamos, objetivar mi diagnóstico nutricional. Y la valoración global subjetiva, que también vamos a ver un ejemplo, es una valoración que me permite clasificar al paciente internado, porque no se usa en consultorio, salvo que sea un adulto mayor, pero básicamente es para el paciente internado. Me clasifica al paciente en bien nutrido, en riesgo de malnutrición y con algún grado de desnutrición, ¿sí? En 3 categorías: bien nutrido, en riesgo o malnutrido. Bueno, creo yo que podemos ya pasar a la otra proyección. Habíamos quedado en, mira vos, me cambia nomás, habíamos quedado en hacer una ejemplificación de cómo podemos valorar y en qué consiste y qué indicadores vamos a usar y cuáles son los puntos de corte. Te cedo entonces la palabra, Flor. Si estás viendo la imagen, ya vas a poder. ¿Estás, Flor? Hola. Escuchamos bien. Hola. Escuchamos bien. ¿Vos me escuchás a mí, Florencia? Sí, sí, ahora sí. ¿Se escucha entonces lo que hablo? ¿Sí? Buenísima. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como dijo la profe, hay que evaluar el paciente y poder determinar su estado nutricional, ¿sí? Dentro de eso podemos encontrar lo que es la valoración antropométrica, ¿no? Dentro de la valoración antropométrica tenemos que contemplar que hay medidas que van a ser más importantes en este paciente, como por ejemplo la medida del pliegue tricipital, donde a partir de ello podemos determinar si el paciente cuenta con una desnutrición de tipo calórica, ¿sí? Y la otra medida que es importante realizarla a estos pacientes es la circunferencia muscular del brazo, ¿sí? Donde va a reflejar si el paciente presenta desnutrición de tipo proteica, ¿sí?
Ceci, ¿vos cambiás la diapositiva o cómo? Espera un ratito, espera un ratito. Dale, dale. Bueno, en esta imagen... Párate, Flor, para que no perdamos el hilo de la cuestión, que ayer metí, te voy a copiar la fórmula por las dudas. Sí. Así después los chicos ya lo ven. Fantástico. Ay, ¿por qué no me pega? Un segundo. Seguí nomás, yo te escuchamos. Bueno, en la imagen en donde se podía observar era la medida donde un sujeto estaba siendo evaluado, donde se le realizaba la medida del pliegue tricipital, ¿sí? El cual iba a aportar información acerca de la desnutrición calórica. Y luego en la siguiente imagen, ahora cuando veamos, se puede observar lo que es en esa se observa la medida del pliegue tricipital y en la siguiente la medida de la circunferencia muscular del brazo. Luego ahora tenemos un video donde yo le voy a ir explicando más o menos cómo se va a realizar la medición, ¿sí? Edad no disponible a mí. A ver, puedo pasar, compartir un... Dale, un video. Sí. No, si le das play no anda. A ver, me da cargando ahora. Parece que no tengo que expandir, ahí estamos, me parece. ¿O no? No. Ahora no se ve nada. A ver, así. No sé si se ve el video, la verdad, no sé cómo se está viendo. No se ve. A ver. ¿Ahora? Ahí está. Buenísimo. Perfecto. Bueno, ahora
lo que hay que hacer es marcar dos puntos anatómicos, ¿sí? Primero buscamos el punto anatómico acromial y radial. El radial buscamos lo que es la cabeza del radio, en la parte del codo, ahí donde estoy realizando la medición, y realizo la marquita, ¿sí? Para poder realizar una marca mesobraquial. Esto quiere decir que divido al medio del brazo, ¿sí? Si, por ejemplo, proyecto con una cinta métrica del punto anatómico acromial hacia el radial y lo que es la distancia me da de 33 centímetros, por ejemplo, entonces la marca mesobraquial va a ser en 16,5, porque es la mitad, ¿sí? En esa parte, en 16,5, hago una marca horizontal, ahí como están viendo en el video, para poder realizar tanto la circunferencia muscular del brazo como las mediciones del pliegue. Se le pide al sujeto que levante levemente lo que es su brazo. Realizo lo que es la toma de la circunferencia muscular del brazo en ese momento, donde el brazo debe estar relajado y no debo apretar, sino que sostengo la cinta métrica. La caja de la cinta métrica siempre tiene que estar por arriba y la línea horizontal que realicé en el sujeto tiene que estar entre medio de la cinta métrica, o sea, la parte de arriba y la baja. Esta medición también me sirve para realizar el pliegue bicipital y, como se ve en el video, del tricipital, que es lo que nos importa en estos pacientes. Una vez realizada la medición de la circunferencia muscular del brazo, que era lo que vimos anteriormente, realizamos una marca para poder tomarle el pliegue, ¿sí? Cuando realizamos la marca, el sujeto debe relajar el brazo y con un plicómetro tenemos que agarrar el pliegue, así como lo ven en el video. Realizamos la medición por 2 segundos aproximadamente y soltamos, ¿sí? Bueno, ahí termina el video, se ve dónde se realiza la marca del pliegue, o sea, la toma del pliegue tricipital, lo cual va a indicar si el paciente presenta o no desnutrición de tipo calórica. Bueno, ahora tendremos que seguir con la proyección del PowerPoint. No sé si lo seguís pasando vos, Ceci. Yo lo único que quiero comentar, Flor, sí, para no confundir conceptos, expresarlo por ahí de una manera distinta para que sea más sencillo para ellos entender esto en cuanto a lo que es la valoración. Nosotros tomamos el pliegue del tríceps y lo que acaba de hacer Florencia es el perímetro del brazo. Para poder sacar la circunferencia muscular del brazo, que es una operación, un cálculo que se da en situaciones de desnutrición, ¿sí? en situaciones en las que el paciente tiene malnutrición, nosotros hacemos una ecuación que combina el pliegue del tríceps y el perímetro del brazo. Comúnmente nos referimos como si fueran sinónimos porque para otras situaciones antropométricas realmente son sinónimos. Por ejemplo, para una persona normal, por ejemplo, para un deportista y demás. Pero cuando estamos hablando de desnutrición, lo más correcto es decir perímetro del brazo, cuando tomamos la medida del perímetro, que es la circunferencia del brazo, o sea, podemos decir circunferencia del brazo o perímetro del brazo, es lo mismo, por eso ya está diciendo circunferencia muscular del brazo. Pero decimos circunferencia del brazo o perímetro del brazo, de manera que luego, acá lo vamos a mostrar, para poder sacar la circunferencia muscular del brazo, nosotros nos vamos a valer de esta fórmula que yo les voy a marcar acá, que también Florencia les va a hablar ahora, que en realidad es nada más que para no confundirlo, que es cómo se toma. Tiene la circunferencia braquial o el perímetro braquial que ella acaba de tomar, menos
el pliegue del tríceps por 3,14, es una constante. Esa constante, ¿cierto?, me da lugar a obtener, digamos, el indicador de circunferencia muscular del brazo, que es el que se utiliza en casos de desnutrición. Ahí ya te dejo, Flor. Si no se lo está viendo la predicción, perfecto. Sí, se ve. Dale. Bueno, a partir de estas tablas de referencia podemos realizar entonces ciertos cálculos para poder determinar si hay una desnutrición tanto leve, moderada o grave en el paciente, en donde podemos tener datos estándares como se puede observar en la tabla, ¿sí? En la siguiente filmina podemos observar los resultados en base a los datos obtenidos, donde obtuvimos un pliegue tricipital de 5 milímetros y una circunferencia muscular del brazo de 28 centímetros. Si realizamos el cálculo, podemos obtener en cuanto al pliegue tricipital, que es de 5 milímetros, y lo dividimos por 12,5, obtenemos un porcentaje de 40%, por lo cual esta nos está indicando, si tenemos en cuenta las tablas anteriores, que el paciente presenta una desnutrición calórica de tipo moderada. Y en cuanto a la circunferencia muscular del brazo, no presenta desnutrición de tipo proteica, ¿sí?, según el resultado que obtuvimos. Flor, ¿cuánto te salió la circunferencia muscular del brazo? El perímetro braquial, digo, perdón. ¿28? 28, claro, sí. Me parece que me olvidé de hacer olvidaste de hacer la fórmula. Sí. Párate. Vamos a hacer entre todos la fórmula aquí y ya vamos a ver entonces la clasificación. Nosotros teníamos perímetro del brazo, que era 28, menos, abrimos paréntesis, ¿cuánto nos había dado, Flor, el pliegue del tríceps? ¿Me olvidé? 5, y multiplicamos por 3,14. Entonces rápidamente les voy a hacer esta operación, un segundito. Que es 5 por 3,14. Ahí estamos. Igual, menos. Bueno, 12,3 nos sale. Ahí cambia y es más. Tenemos 12,3 dividido 25 por 100. 48. Bien, ahí nos dio, a mí me da 49,2, no sé. Vamos a poner 49, 48 lo mismo. Vamos a poner, para ir redondeando el tema, ahí vamos a darle Enter, porque hicimos esa operación. Y entonces, veamos la clasificación ahora, Flor. Sí, ahora cambia, se puede observar. Ahora, exactamente, ahora cambia la clasificación. Vamos, ahí está, desnutrición proteica grave, entonces, ¿sí? Ahí nos cambia la clasificación. Bueno, perfecto, te dejo continuar, ahí le doy a guardar para que quede el cálculo. No nos dimos cuenta de eso ayer cuando estábamos preparando el ejercicio. A mí se me pasó la mitad del cálculo, pero no pasa nada. Dale. Bueno, ahora entonces pudimos concluir que según la circunferencia presenta una desnutrición grave, ¿sí? Pero, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados, es muy importante tener en cuenta que muchos no pueden mantenerse parados, otros no se encuentran lúcidos, por ejemplo, se encuentran dormidos al momento de tener que hacer estas mediciones, y muchas veces también el material necesario, la persona no cuenta con el material necesario. Como mucho en los hospitales, sanatorios cuentan con una balanza, pero si el profesional no tiene un glicómetro o cinta métrica, a veces se complica la toma
medidas, ¿no? Y bueno, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Pero Flor, también es muy importante tener en cuenta que los profesionales que trabajan en el área de terapia y terapia media no pueden levantar a un paciente intubado. Claro. No pueden trabajar con un paciente que se encuentra postrado o comatoso. Entonces, ese profesional cuenta con sus herramientas para poder evaluar, porque fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar que recién ella dijo, le tomó el punto medio entre el acromión y el codo, tomó el punto medio y movilizando el brazo del paciente que está acostado, podría estimar, porque siempre hablamos de que es una estimación, porque ahí no tendríamos el error de que el paciente no está parado, pero sí podemos evaluar un tipo de desnutrición que es calórica y un tipo de desnutrición que es proteica, al igual que ver los estudios bioquímicos. ¿Para quiénes es válido esto? Si el paciente se levanta y deambula, yo puedo usar la balanza del hospital perfectamente, pero si el paciente no se levanta y no deambula, la opción de utilizar el perímetro braquial, la circunferencia muscular del brazo y el pliegue del tríceps, porque ahí también nosotros podíamos utilizar el perímetro del brazo, que el otro día me preguntó una de las alumnas, ¿lo llevamos al percentil? Sí, en ese caso sí, porque el perímetro del brazo también es una medida que se toma sola, sin calcular la circunferencia muscular. No siempre, y eso es lo más común, en unidades de terapia media e intensiva lo más común es no poder pesar al paciente, salvo que haya una cama con balanza, es decir, la cama tenga un sensor que me vaya pesando al paciente. Ahora, ¿cuándo también es útil? Cuando el paciente está edematizado. El paciente que está hospitalizado e internado es un paciente que empieza a retener líquidos. ¿Por qué? Porque se le pone un suero de solución fisiológica, se le pone, la solución fisiológica tiene sal. Esa sal hace que el sodio retenga más líquido del que elimina. El paciente normalmente por su posición tiende a tener retención de líquido en los pies y la retención líquida general en el cuerpo se da sin que repercuta en la parte del brazo. No por ejemplo, puede tener edema en el antebrazo y puede tener edema en las manos, pero es muy raro que tenga edemas en el antebrazo donde ella hizo la medición. En todas esas circunstancias es lo más práctico de realizar. Incluso, si tendríamos que entrar en el apartado de paciente hospitalizado, tenemos también formas de tomar por la longitud del brazo y del antebrazo la talla del paciente. Por ejemplo, desde el esternón, ¿sí? Hacemos la cinta desde el esternón hasta la punta del dedo mayor con el brazo estirado. A ver, esperen un ratito. No sé si, ahí estoy, miren, desde el esternón, aquí en la cámara, hasta la punta del dedo mayor, este que está aquí, tomo la distancia con el brazo extendido, extiendo esa distancia en el paciente y multiplico ese valor y resulta que obtengo la aproximación de la talla del paciente. ¿Sí? ¿Entendieron? Mi misma cinta métrica desde el medio del pecho hasta la punta del dedo mayor me da, por ejemplo, no sé, 80 centímetros. Entonces, mi talla promedio es alrededor de 1,60. Multiplico por 2 esos 80 centímetros. Y a través de medir el brazo y el antebrazo, les muestro el brazo y el antebrazo, yo puedo estimar el peso del paciente. Entonces, ¿es una medición real estimar la talla y estimar el peso? No, es una estimación por aproximación. Sin embargo, el pliegue del tríceps y la circunferencia muscular del brazo que acaba de tomar Flor en un paciente que está internado no es una aproximación, es el dato real que tengo del paciente. Entonces, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente, que yo me tengo que valer
de la medición antropométrica que me dé el resultado más válido. Es decir, en este caso, el pliegue del tríceps son dos medidas muy válidas porque las realicé sobre el paciente. Y lo otro es una estimación. ¿Se entiende lo que les quiero decir, no? Y además tengo un diagnóstico. Yo sé que le está faltando calorías porque está consumiendo su cuerpo, ¿sí? Su reserva grasa, y sé que está con algún grado de catabolismo porque está disminuyendo su masa muscular. Bueno, ahí te dejo, Flor, continuar. Sí. Bueno. Otros datos que deben tenerse en cuenta para... ¿Sí? Sí, no, que me tocaba a mí, digo, me olvidé. Sí, no, seguí. Bueno, perfecto. Entonces, pensé que seguíamos con Flor, pero ahora ya vuelve Flor. Hoy tratamos de que ustedes cambien hasta el tono de voz, miren, del docente. Miren, fíjense, esta es otra forma. Bueno, queda claro que yo puedo tomar la circunferencia muscular del brazo, el pliegue del tríceps en pacientes que no se pueden levantar, que no se pueden deambular, siempre que yo tenga el material. Sabemos que en hospitales donde el paciente se puede parar, lo más lógico es tomar otras medidas antropométricas, que son las que yo voy a hablar, y en hospitales donde no tenemos herramienta e instrumento. Pero si yo voy a ser un profesional que trabaja en el área de la terapia media e intensiva, voy a terminar teniendo hasta mis propios materiales porque me voy a dar cuenta que voy a verme en figuritas muchísimas veces. La valoración se hace por los métodos posibles sobre el paciente. ¿Por qué sobre el paciente? Sobre lo que yo puedo medir en él. Todo lo que es ideal, todo lo que es estimación por fórmula, y gente, mucho no me sirve porque me está dando una realidad que no es la del paciente. Bueno, seguimos con la antropometría. Este paciente que Flor les dio el caso en las medidas recién, era un paciente cuyo, fíjense, peso actual era de 60 kilos, exactamente, perfecto. Era un paciente que tenía 60 kilos. Y fíjense, acá está, y su peso usual es 68. Yo tengo que tomar un indicador. ¿Qué me sirve? Muchas veces el índice de masa corporal no me sirve. Sabemos que el índice de masa corporal da un corte actual. ¿Qué quiere decir? Yo hoy lo peso, lo mido y hago el índice de masa corporal. Fantástico. Tengo un diagnóstico del estado nutricional hoy. Pero si yo en realidad estoy viendo la evolución de mi paciente, me sirve más, por ejemplo, este indicador que está acá arriba, que es el porcentaje de peso usual. Fíjense. ¿Quién está haciendo tanto ruido? A ver, fíjense. Tenemos el porcentaje, el peso actual, el peso usual, y tenemos que aplicar esta fórmula. Peso actual sobre peso usual sobre 100. Perdón, peso actual sobre peso usual por 100. ¿Qué valor obtuvimos? 88,2. Me voy a la tabla y está en este segundo escalón y el diagnóstico es desnutrición leve. ¿Cuándo yo me enteré de eso? Cuando el paciente se puede parar, cuando yo lo pesé y le pregunté, ¿y cuántos kilos pesaba usted? Y yo pesaba 68 kilos. ¡Wow! Entonces, el peso usual es 68, el peso actual es 60 y su porcentaje de peso usual me da un cambio de peso casi del 13%, del 12%, lo que denota una desnutrición del tipo leve. Muy bien. Ahora, Flor, ¿vos podés sacar el micrófono de la tuya? Sí, ahí lo saco, a ver. Ahí, dale.
ahí está un poquito mejor. Bueno, entonces, si nosotros vamos a otro indicador antropométrico que es el cambio de peso en función del tiempo. Acá veo que hay ahí está. ¿Por qué dividido 25,3? Ya atrás nos quedamos. Parate un ratito. Ya viste, Tatarín, dividido 25,3 porque es el valor estándar. Lo comparamos siempre con un estándar. El estándar es lo que corresponde al percentil 50 o a la media o la mediana. Es el valor de la población en percentil medio. Entonces, cuando nosotros hacemos un screening de circunferencia muscular del brazo y del pliegue del tríceps, el valor que obtenemos tenemos que hacer un porcentaje de adecuación. ¿Y con qué lo comparamos? Con el estándar. Y el estándar es el valor que se obtiene a través de la media, la mediana o el percentil 50. Espero haber aclarado eso. ¿Sí? Bueno, entonces, el porcentaje de cambio de peso en función del tiempo. Seguimos con el mismo caso. Resulta que el paciente nos dijo que él, ¿sí? Ahí está, vamos para atrás, él lo pesamos, nos dio 60 kilos, resulta que después de pesarlo y que nos dé 60 kilos, nos contó que su peso es 68, y después nosotros le dijimos, pero Don, ¿en qué tiempo perdió ese peso? Y mire, más o menos desde diciembre. Contamos el tiempo y resulta que podemos decir que son 6 meses. Yo aplico la fórmula, fíjense acá arriba, peso habitual, ahí me fui para otro lado, peso habitual menos peso actual sobre peso habitual por 100. Esa fórmula es la constante, o sea, 68 menos 60 sobre 68 por 100. Y el valor que obtengo es 11,7. Si yo lo llevo a la columna de a la tabla y comparo con lo que pasó en 6 meses, el hombre tuvo una pérdida de más del 10%, levemente superior, pero más del 10%. Entonces está en una pérdida de peso grave. Hasta el momento, si yo pienso en el paciente, tenemos una desnutrición leve calórica, una desnutrición grave proteica, una pérdida de peso en función del tiempo que denota una desnutrición leve y un cambio de peso que es grave, entre significativo y grave, está grave. Si acá me hubiera dado un valor menos de 10, ¿sí? Este valor hubiera sido 5, 6, 7, yo podría decir que es una pérdida de peso significativa. Bien. ¿Se va entendiendo esto que voy explicando? ¿Sí? Bueno, perfecto. Hasta acá entonces nosotros tenemos en quiénes voy a usar el porcentaje de peso usual y la pérdida de peso en función del tiempo. En todos los casos en donde yo puedo parar al paciente, medirlo y saber qué es lo que está pasando con su peso corporal. Bien, seguimos y tengo acá el caso completo. El caso completo me dice que el paciente es de sexo masculino, que su edad es de 35 años, que su peso actual es de 60 kilos, que su talla es de 1,70, que su peso habitual es 68 y nosotros decidimos, a raíz de lo que está pasando con el paciente, hacer una prescripción proteica de 1,5 gramos por kilogramo de peso actual por día para iniciar su realimentación, ¿sí? Bien, acá le vamos a cambiar solamente este dato porque presenta desnutrición proteica, ¿sí? Con desnutrición proteica grave. Ese sería el diagnóstico. Entonces, ¿qué diagnóstico obtuve? Paciente con desnutrición leve, pérdida de peso significativa y para los pliegues presenta desnutrición calórica moderada y desnutrición proteica grave. ¿Qué significa esto? Si yo comparo el peso con la talla, lo que consumió de peso en relación a la talla lo ubica en un desnutrido leve, es decir, hubo muy poco cambio. Pero de esos 8 kilos que él perdió, lo que más perdió, no perdió solo calorías, sino que perdió calorías y proteínas.
lo que me ubica al paciente en un estado de catabolismo. Si hubiera sido el resultado anterior, por ejemplo, sin desnutrición proteica, nosotros decíamos que el paciente podía tener, digamos, pérdida de peso por el consumo de las reservas grasas. Pero acá me voy a meter otra vez en lo que mucho tiempo hice, que es la clínica. En terapia intensiva pasa lo siguiente, o en clínica, o en cirugía, o en donde sea. El paciente que se interna, en principio, los 3, 4 primeros días, 5, pierde reserva grasa. Y después empieza a reservar su reserva grasa, a expensas del gasto de proteínas. Con lo cual, si yo hago una investigación, que la he hecho, y digo, bueno, en mi investigación, ¿qué obtuve? Todos los pacientes que estaban internados con diagnóstico de bajo peso, ¿sí?, con un porcentaje de peso usual bajo, leve o moderado, tenían al inicio, los 3 primeros días, se mostraba una disminución de tanto de la reserva grasa como de la proteica, que iban bastante paralelas. Pasando el 4º, 5º día, los mismos pacientes empezaban a presentar un grado elevado de catabolismo, ¿sí?, gastaban muchas proteínas constitucionales a expensas de conservar la reserva grasa corporal. Entonces, el pliegue del tríceps no cambiaba, seguían teniendo el mismo pliegue, pero la circunferencia muscular del brazo daba cada vez más baja, porque el perímetro del brazo, que estaba compuesto por todos los constituyentes, cada vez me daba menos. Entonces, podemos concluir que ese es otro dato muy importante de la internación intrahospitalaria. El paciente que tiene una desnutrición intrahospitalaria entra rápidamente en catabolismo, conservando su reserva grasa. El paciente que es ambulatorio va bajando la grasa primero y las proteínas después. Es como que se produce otra compensación metabólica. De vuelta vamos a responder lo que preguntó Acosta. No sé, a ciencia cierta en las investigaciones no se sabe, pero se cree que la situación psicológica influye en el grado, en el momento en que aparece el catabolismo, y el catabolismo es más grave o más rápido, aparece en pacientes que están internados en instituciones hospitalarias. ¿Eso se entendió? Bueno, entonces, volvemos para atrás y nosotros decimos que pudimos evaluar al paciente con desnutrición y bajo peso con todas estas características, y ahí tenemos entonces el caso y el diagnóstico. Pasamos. ¿Cómo calculo las calorías? Ese es otro problemita que teníamos antes, que decían, ¿cómo, profe? No entiendo, ¿qué hizo, qué no hizo? Bueno, vamos a tomar cualquier fórmula. ¿Por qué tomé la de Harris-Benedict? Porque yo podría trabajar con grado de catabolismo y directamente asigno 40 kilocalorías por kilogramo de peso actual. ¿Sí? Estaba en el otro PowerPoint como una posibilidad. Y también la otra posibilidad era por fórmula. Entonces, yo asigno por fórmula la fórmula de Harris-Benedict, ¿sí? Esta es la fórmula, ustedes ya la conocen, ¿sí? Todo el mundo conoce esta fórmula. Perfecto. Y voy a pasar los datos del paciente. Acá, 60 kilos, 1,70, 35 años, que fueron los datos que le dimos al principio, y vamos a hablar del factor de injuria. Acuérdense, y esto es de Nutri, ustedes lo saben, nosotros podemos multiplicar por el factor de injuria o sumar por el factor por el porcentaje de injuria, ¿sí? Es decir, sumamos el porcentaje de injuria o multiplicamos el factor de injuria. Como es más práctico, y en el libro, ya les digo en qué página, en la página 880 en adelante, en la parte, no es 880, yo estaba mirando el libro en la unidad, ahora les voy a decir bien cuál es la página del libro. Ustedes tienen una tabla
que tiene tanto porcentajes de injuria como factores de injuria para utilizar. ¿Qué dice el libro respecto del factor de injuria? Bueno, el libro dice que una desnutrición leve, acá está también, ¿sí? Utiliza un factor de injuria que es de 0,7 a 1. Y ustedes me dicen, profe, pero si yo hago el cálculo de todo y me da, por ejemplo, 1300 y multiplico por 0,7, voy a obtener 1100, es decir, voy a obtener un valor menos que el metabólico basal. Bueno, porque se trata de que yo tengo que cuidar, tengo que usar mi criterio profesional para cuidar que el paciente no tenga un síndrome de realimentación, que es cuando el paciente viene consumiendo muy pocas calorías y su parte metabólica está bastante afectada, yo no puedo incorporar de repente un montón de calorías. Entonces, si el paciente tiene desnutrición leve, yo puedo usar de 0,7 a 1, es decir, que en realidad tiene un 0% de injuria. Quiere decir que calculo la tasa metabólica basal y solamente cubriendo la tasa metabólica basal, yo ya estaría iniciando la alimentación del paciente. O puedo obtener una injuria más grave, que va desde el 1 a 1,2 o del 1 al 20%, que es lo que se da en desnutrición moderada. Nosotros tomamos la evaluación antropométrica, porque a nuestro paciente lo podíamos medir y pesar, y entonces el factor de injuria que yo decidí es 1,05, ¿sí? No estamos entre desnutrición leve y moderada, pero solamente para la parte de ejemplificar. Resuelvo todo Harris-Benedict, multiplico por 1,6 y resulta que me da 1600 calorías. O decido, no, yo creo que está entre moderada y grave, porque acá no está el factor de injuria grave, va entre 20 a 50% o de 1,5 a 2. Me falta después de esto eso, ¿no? En desnutrición grave es de 1,20 a 1,5. O decidir que el paciente está en desnutrición moderada, ¿sí? Y decir, no, voy a utilizar un valor más cercano, 1,2, en este caso, las calorías que obtengo son 1800. ¿De qué va a depender de mi criterio profesional? A medida que vaya pasando el tiempo, yo me voy a dar cuenta de si puedo dar las calorías que necesita rápidamente, hace cuánto tiempo no viene consumiendo alimentos, qué fue lo que le pasó, puede rápidamente incorporar, no tiene síntomas, tiene que mejorarse. Muchas veces puedo empezar por 1600 y tratar de llegar a 1800 rápidamente. En realidad hay solamente 200 calorías de diferencia, es decir, hay muy pocas diferencias. Entonces directamente podría optar por dar 1800 kilocalorías sin ningún tipo de problema, porque esas 200 no hay problema. Ahora, otra cosa que pasa es que si el paciente está internado, yo puedo indicarle 1800 calorías, pero también controlar qué porcentaje de la bandeja que se le lleva al hospital se le sirve, consume totalmente, consume una parte, deja un 75% de la bandeja, deja un 25% de la bandeja y ya voy a darme cuenta que aunque yo le haya indicado 1800, no está consumiendo las 1800 calorías. Y si el paciente es un paciente ambulatorio y está en su casa, directamente y posiblemente yo no tenga que hacer una progresión. Opte por plantear la injuria por fórmula rápidamente, es decir, acá digo, no, ya le voy a dar por lo menos un 20%, empiezo con 1800 kilocalorías y en 2 semanas ya le subo a 2000 y ya lo progreso para que el paciente pueda recibir la cantidad de calorías. Pero a los fines prácticos, yo lo que quería comentarles era lo siguiente. ¿Cómo puedo calcular calorías? Utilizar según grado de catabolismo, utilizar Harris-Benedict o hacer una anamnesis alimentaria, de la anamnesis alimentaria calcular cuántas calorías está comiendo y empezar a progresar de un 10-20%. Es decir, ¿cuánto consume? 1000, un 20%, 1200. Cada 3 días le voy a aumentar 200 calorías hasta llegar a mi meta calórica. ¿Se entendió?
¿Entendieron, chicos? Parece que no entendió nadie. ¿Alguno le falta algo? Porque no los escucho ni los leo. Están diciendo que sí, Ceci, por el mensaje de tapa. Bueno, perfecto. Bueno, ahí te dejo, Flor. Hola. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, entonces, en cuanto a esto, ¿qué cantidad de proteínas necesita el paciente si él mismo pesa 60 kilos y la prescripción que habíamos tenido en cuenta para este paciente era de 1,5 gramos por kilogramo de peso actual por día? ¿Sí? Como habíamos hecho la otra vez, realizamos el cálculo, entonces le asignamos las proteínas por su peso actual, lo cual obtenemos que este paciente debería consumir 90 gramos de proteínas. Para determinar el nitrógeno ingerido, entonces dividíamos esto sobre 6,25 y obteníamos el resultado de 14,4. Y para obtener las calorías no proteicas, que eran aportadas a partir de carbohidratos y grasas, lo dividíamos por 14,4, que era el nitrógeno ingerido, y obteníamos que nuestra cantidad era de 111 gramos. ¿Esto qué quería decir? La profe había dicho que el rango normal era entre 80 a 130. Entonces podemos observar que las proteínas que nosotros indicamos en este paciente se encuentran dentro de lo normal, es decir, va a cumplir función plástica y no calórica. Si nosotros llegábamos a una cantidad de 100, era el ideal. En este caso nos da 111, entonces estamos dentro de lo normal y bueno, entonces va a poder cumplir su función las proteínas. Que nosotros pudimos calcular de dos formas distintas el valor calórico, o usamos 1600 que nos pudimos proponer, o utilizamos 1800. Y el tema es, después vamos a hacer el cálculo también. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si nuestra prescripción es 1,5, nuestra cantidad de proteínas es 90 gramos. Y que en 90 gramos la cantidad de nitrógeno ingerido que yo tengo es 14,4. Cuando yo voy a hacer el cálculo del CN, tengo en cuenta entonces las calorías no proteicas, ¿sí?, sobre, ¿sí?, el 14,4, que es el nitrógeno ingerido. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que son calorías no proteicas? Porque Florencia decide hacer el cálculo de esta manera. Fíjense, ahí te dejo de nuevo, Flor. Sí. Bueno, como observamos, las calorías no proteicas entonces eran de 1600 kilocalorías y estas estaban aportadas, como ya bien dijimos, por hidratos y grasas. Lo que nosotros tenemos en cuenta para aportar es entre aproximadamente un rango de entre el 60 a 65% de hidratos de carbono, de grasas aproximadamente 40 al 35%, y tenemos que tener en cuenta las kilocalorías extras que agregamos a partir de las proteínas. ¿Por qué vamos a hacer esto de agregar calorías extras a partir de proteínas? Porque nosotros queremos asegurarnos que el paciente utilice las proteínas para la función plástica y no para otra función, ¿sí? Entonces,
a las kilocalorías no proteicas, que eran de 1600, sumamos las calorías de las proteínas, que nos da un valor de 360, por lo cual el requerimiento de este paciente aumenta a 1900 kilocalorías. Al realizar la distribución de nutrientes, podemos entonces ingresar por proteínas, como se ve en el cuadro. Hacemos 60 por 1,5 y obtenemos que son 90 gramos de proteínas al día, ¿sí? Y ahí realizamos la fórmula, en donde hacemos 90 por 4 y obtenemos que las kilocalorías son de 360 a partir de proteínas. Y luego hacemos la regla de 3 simple, donde debemos hacer 360, que son las kilocalorías de las proteínas, por 100 dividido el valor calórico total para obtener el porcentaje, que en este caso obtuvimos un porcentaje de 18%, ¿sí? Ahí estamos asegurándonos que el paciente consuma las proteínas adecuadas, ¿sí? Después nos vamos a lo que es la parte de hidratos de carbono y grasas y estimamos un porcentaje para poder llegar a un total del 100%. Y comenzamos por el porcentaje, por ejemplo, 50% por 1960, que es el valor calórico total, lo dividimos por 100 y obtenemos 980 kilocalorías a partir de hidratos. Esto lo dividimos por 4 y obtenemos la cantidad en gramos. Lo mismo hacemos con las grasas y ahí podemos concluir que el valor que vamos a aportar a este paciente va a ser de 1967,2, que varía en nada, o sea, con el valor que habíamos establecido. ¿Sí? ¿Se entiende? Una cosa que había hecho yo el otro día, cuando estábamos preparando, es calcular este 60% cuánto daba y este 40% que está aquí cuánto daba. Bueno, pues resulta que el 40% de las grasas me da alrededor de 650 kilocalorías y 35 me da alrededor de 588. Si nosotros miramos el valor que tenemos acá abajo, Flor tiene 627. Claramente es un valor de grasa que está entre el 40 y el 35% de los 1600, que son nuestras calorías no proteicas. Y entre 60 y 65, 980 es exactamente el 62% de los hidratos de carbono. Ella ya no puso ese valor porque lo hizo más sencillo. ¿Qué hizo? Toma el valor total de las calorías, una vez que suma las proteínas, ingresa por proteínas, 90 gramos, ingresa por proteínas y después distribuye los nutrientes como corresponde, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra vez el peso del paciente, los gramos de proteína y la cantidad de proteínas y el BCT total, que es 1960. Si yo vuelvo para atrás, digo, ¿estará bien distribuida mi cantidad de calorías y proteínas? ¿Cómo lo compruebo? Con esta proyección que es el CN, ¿sí? El CN que ya les había marcado al principio, que nos está dando 111. Quiere decir claramente que está entre los rangos de 80 y 130. ¿Qué estamos corroborando con esto? Estamos corroborando que el paciente, como lo dijo Florencia, reciba la cantidad de calorías que necesita para función calórica y la cantidad de proteínas para función plástica. Y es necesario, y sí es necesario, más con los resultados que obtuvimos. Nosotros tenemos que asegurarnos que las proteínas cumplan función plástica y las calorías y reparadoras y las calorías sean para sostener y mejorar el estado de nutrición del paciente. Y si nosotros vamos luego a la fórmula clásica, recuerden que yo hice Harris Benedict y me dio 1600 y 1800. Bueno, ahora quiero comprobar cuál de las dos utilizo. Estoy tratando de ver cuál de las dos tengo que utilizar. Sácame el micrófono, Flor, porque te escucho mucho con eco. Ahí está. ¿Cuál de las dos? Fíjense,
Están viendo todos, ¿no? Bien, fíjense, si yo empiezo pensando en las 1600 kilocalorías aquí, distribuyo, entro por proteína, siempre se entra por proteína en desnutrición, ya calculé los 90 gramos que necesito, hago el mismo cálculo que hizo Florencia, 90 por 4, 360, 360, ¿qué porcentaje de 1600 es? 22,5 de proteínas. Entonces le distribuyo el resto de los nutrientes, 50 de hidratos de carbono, 27 de grasas. Cuando yo tengo que hacer el CN, sumo las calorías no proteicas. 800 más 440 me da 1220 en realidad. Yo puse 1200, pero da 1220. Entonces, calorías no proteicas sobre nitrógeno ingerido, tengo un CN de 83,3. ¿Qué nos decía? Un CN cercano a 80 quiere decir que las proteínas están cumpliendo funciones calóricas y no función plástica. Lo ideal es un CN más cercano a 100. Bueno, perfecto. Entonces, pruebo con las 1800 que había calculado con un factor de injuria superior. Entro por proteínas. Bueno, resulta que al entrar por proteínas obtengo los mismos 360, hago a qué porcentaje corresponde, y corresponde al 20%, y tiene que ser 20, 50, 30, una distribución normal. Sumo las calorías no proteicas, 900 más 540, el valor final es calorías no proteicas 1440 sobre 14,4, que es el nitrógeno ingerido, y me da un CN de 100. ¿Qué acabo de hacer? Bueno, gente, acabo de comprobar que el CN de 100, ¿sí? Con este valor calórico, me va a asegurar lo que estoy buscando, que las calorías cumplan funciones calóricas y las proteínas cumplan función plástica. 1600, ¿es suficiente? Evidentemente no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo la prescripción proteica que tengo que respetar. El 83% me va a significar que la mitad de mis proteínas o parte de mis proteínas no van a cumplir función plástica. Entonces, si comparo con lo que Florencia hizo al principio, que fue una vez que obtuvo las calorías que el paciente necesita, contemplarlas como y para calorías no proteicas y sumar las proteínas, ¿sí? Es más cercano, ¿sí? Ella le está dando 1960 calorías y yo le estoy dando 1800 calorías con dos métodos distintos. Puedo perfectamente optar por uno u otro, pero yo como profesional siempre tengo que comprobar, independientemente de cuál sea la fórmula que yo elijo, que la función de cada uno de los macronutrientes sea la apropiada para lo que estoy buscando, que es replecionar las pérdidas de proteínas, mejorar y limitar el grado de catabolismo, promover el anabolismo, recuperar peso. ¿Se entiende, chicos? No hay nadie de vuelta. Sí, están diciendo por el chat. Pero yo no veo el chat, entonces. Capaz porque tenés la diapositiva en protección. Bueno, no, veo que no veo las respuestas. No, sí, veo. Bueno, ¿cuál fue la idea de Florencia muy oportuna para que ustedes puedan trabajar en el día de hoy? ¿Sí? La idea de Florencia fue que ustedes puedan observar a partir de cuáles son los parámetros antropométricos que nosotros tenemos para valorar al paciente con malnutrición, cuáles son los criterios para usar uno u otro indicador, cómo podemos asignar calorías. Si lo hacemos a partir de las fórmulas, podemos comprobarla de esta manera. Fíjense otra cosa, yo podría utilizar por grado de catabolismo, entonces uso 40 kilocalorías por kilogramo de peso actual, por 60, y me da 2.400 calorías.
puedo considerar, por ejemplo, ese valor, podría considerar ese valor calórico. Pero si yo le realizo una anamnesis a mi paciente y él manifiesta estar consumiendo 1200 calorías, yo lo que estaría haciendo es duplicando su ingesta calórica y en realidad no me sirve, porque estoy sobrecargando muy bruscamente. Yo podría calcular esos 2400 y tomarlo como meta calórica. A partir de que el paciente va recuperándose, voy aumentando paulatinamente y llego a 2400. O hago a partir de las fórmulas y a medida que va ganando peso, retroalimento la fórmula. ¿Qué quiere decir? Yo ahora lo hice para un paciente de 60 kilos. Cuando en 2 o 3 meses tenga 65, puedo volver a calcular por 65. Y así voy aumentando la cantidad de calorías en función de la necesidad y de la mejora del paciente. Otra cosa que me muestra que tengo que aumentar las calorías es su no recuperación. Por ejemplo, le damos 1960, que fue en la que calculó Florencia. Empezamos la dieta y al mes, y a la semana en que consuma las 1960, sigue bajando de peso. Entonces ahí claramente me está demostrando que el cálculo que yo hice es muy bajo para el paciente. Puedo rápidamente llegar a la meta calórica de 2400. Eso es muy importante, el monitoreo. Yo lo peso y sigue bajando de peso, ay no estoy cubriendo calorías. Ahora, yo lo peso y baja de peso. A ver, pongámonos en situación. Peso al paciente y baja de peso y yo le estoy dando 1800 calorías y está internado y baja de peso, lo primero que tengo que comprobar es que coma todo lo que yo le mando. ¿Por qué razón? Porque muchos profesionales retroalimentan la dieta y le dan más calorías, pero el paciente en realidad lo que venía haciendo era comiendo la mitad de la bandeja. Entonces no tiene sentido aumentar las calorías. Lo que hay que hacer es buscar estrategias para que en menor volumen cubra las calorías que necesita cubrir. Si su capacidad gástrica en volumen es comer la mitad de la bandeja, quiere decir que yo tengo que buscar estrategias para aumentar la densidad calórica y tratar de que coma el 50% de calorías que le está faltando. Si el paciente no aumenta de peso y va bajando de peso, y cuando yo hago la encuesta o controlo lo que está consumiendo en el hospital o en el sanatorio y me muestra la bandeja vacía, es decir, se come todo, quiere decir que yo estoy en condiciones de retroalimentar el plan y dar calorías apropiadas a la situación metabólica del paciente. ¿Por qué les recalco esto? Porque nunca es un cálculo matemático. Siempre depende de la situación especial de cada persona, de cada internación, de cada situación psicológica, de cada acompañamiento, de qué es lo que les está pasando. Si el paciente, yo tenía un paciente que supuestamente tenía poco apetito y le daba una bandeja y en 2 días terminaba todo de comer. Entonces le puse un soporte a media mañana y un soporte a media tarde, comía todo. Entonces le pregunté qué le pasa, a mí se me quedó con hambre. Entonces duplicamos la cantidad de la bandeja y comía bandeja doble. Duplicamos la cantidad de la colación y comía colación doble. No me costó nada que progrese las calorías. Y por supuesto que no me costó nada que se recupere. Yo no lo veía subir de peso, pero lo veía estar un poco más energético, levantarse, salir de su reposo relativo, tener más fuerza para ir al baño, volver. Y era un paciente catabólico quemado que se curó rápidamente porque mantuvo siempre su apetito. Y la cantidad calórica fue cambiando tan rápido que a lo último ya me decía, no le vemos más, él come como 3 pacientes del hospital. Bueno, pues era el momento de darle el alta para que se recupere, para que vaya a su casa, para que pueda cocinarse y demás, y lo pudo hacer perfectamente. Es decir, los procesos de progresión fueron muy rápidos. Y también me ha pasado en donde he calculado calorías, llevo al paciente su alimentación o se le indica la alimentación y no consume el 100% de lo indicado. Entonces, primero me aseguro que consuma el 100% de lo indicado para ir progresando las calorías. Una vez que consume eso, progreso y progreso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? No veo a nadie de vuelta. Sí se entiende. Bueno, muy bien. Ahí otra vez Florencia puso algunos signos clínicos.
Bueno, fíjense que hay algunos, ustedes después en evaluación nutricional seguramente verán un montón de signos. Acá están las encías hinchadas, la gingivitis, el sangrado de encías, cómo se ve al paciente, ¿sí? Toda la parte de los huesos, con disminución de la musculatura, con disminución de la masa grasa corporal. Pusimos esos dos ejemplos nada más. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? A ver, me voy a poner con mi cara de dormida y pinta de loca. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profesora, dice Nacho. ¿Todo el mundo entendió? ¿Está Cassandra por ahí que estaba preguntona el otro día y no había entendido? A ver, vamos a mirar si está. ¿No está? Carballo, Cassandra no vino hoy. Miren lo que es la historia. Bueno, escuchen una cosa. Hasta acá, en la parte de evaluación, asignación de calorías y proteínas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar hoy, ahora, ya? Sí, a ver, vamos a ver las preguntas. Si el CN es mayor a 130, significa que el contenido proteico es muy bajo. Los CN mayores a 130 se dan en pacientes donde hay restricción proteica. Puede ser, por ejemplo, un paciente hepático y CNs superiores a 230 y 250 son para pacientes renales. Quiere decir, o sea, también existe, hay una categoría de CNs que se tienen que manejar según la patología del paciente. Por ejemplo, tenemos CNs que van, en caso de desnutrición, estábamos hablando de 80 a 130 y 100 siendo 100 el ideal. A medida que nos vamos alejando del valor 100, aumentando, es porque vamos dando más calorías y menos contenido de proteína. Se da en pancreatitis un CN más alto, se da en hepatitis un CN más alto, se da en hepatopatía descompensada, una cirrosis, un CN más alto, se da en todos los pacientes renales de acuerdo al grado de deterioro renal, CNs más altos. Que es un cálculo matemático nomás para que nosotros tengamos en cuenta, estoy dando bien las calorías, estoy dando bien las proteínas, es una pequeña comparación, ¿sí? Ya no sé más. ¿Entendieron? Peor todavía, ahora les hablo yo sola acá en el video y nadie me dice nada. Ya no sé más qué otro dispositivo traer. Les cuento. Sí, ya están diciendo. ¿Qué pasó? Están diciendo sí. No sé por qué Sí. no ves. No, escucho. Lo que pasa es que no sé más qué dispositivo utilizar para que se vea. Bueno, Kelly, vos me ayudás, Gemina, con características físicas y químicas. ¿Ya? Ahí empezamos y cualquier cosa vos me avisás. ¿Puede ser? Bueno. ¿Qué pasa? Sí, ahí lo paso, vos, se te escucha con el micrófono, cualquier cosa hablamos entre los dos. Dale. ¿Qué pasa con el sabor y el aroma de los alimentos? Voy a apagar la luz de ahí porque me sale la aureola encima un minuto. ¿Se escucha con mucho eco o se escucha algún micrófono? Sí, una de las dos tiene que hablar y le voy a apagar el micrófono prendido porque si no se escucha con eco. Empiezo. ¿Por qué el sabor y aroma es sápido, aromático, agradable? Volvemos otra vez a la boca. Sí, resulta que no hay lesiones en la boca, la opción es estimular el apetito a través de la fase cefálica, entonces
una condimentación aromática adecuada es muy buena. Evitamos monotonía y evitamos aburrimiento de las preparaciones, y con la condimentación podemos, como a veces tenemos que utilizar un pool muy bajo de alimentos. ¿Qué quiere decir? Mi selección es muy cortita, muy acotada, muy poquitos alimentos puedo usar y otros no puedo usar. Entonces, a través de ir variando la condimentación, el sabor de los alimentos varía y salgo un poquito de las situaciones monótonas. Si solamente voy a dar zapallo, zapallito, zanahoria, al usar condimentación distinta, por lo menos el paciente no siente que está comiendo todos los días exactamente el mismo alimento, aunque lo está haciendo, pero es una estrategia. Bien, otra cosa, los alimentos serán preparados con valor hedónico. Esto significa lo que siempre hablamos. Si yo tengo que hacer preparaciones blandas, semilíquidas, la idea es que procese los alimentos por separado. Muchas veces en el hospital, ¿y qué es ese líquido gris que se le está llevando al paciente? El líquido gris que se le está llevando al paciente muchas veces es todo mezclado, ¿no? Podemos separar, procesar la carne por un lado, el zapallo por el otro y condimentarlo de forma distinta para que psicológicamente implique un alimento más sabroso. Si existen llagas y heridas en la boca, la condimentación se va a limitar. El valor vitamínico y mineral, estamos hablando de pacientes que se encuentran deshidratados, con lo cual hay que incorporar sodio, potasio, principalmente. Y tenemos que tener en cuenta que si existe una deficiencia vitamínica, lo que no se puede cubrir a través de los alimentos se debe solicitar o charlar con el médico para que lo pueda incluir en base a suplementación. ¿Por qué me fui muy para atrás? Me fui muy para atrás. Esos son los químicos, ahora vamos a los físicos, ¿sí? Bueno, la consistencia, hablamos de que se va a manejar toda, salvo que exista algún problema en la boca y no le permita al paciente masticar. Pero además vamos a hacer o vamos a preferir preparaciones blandas cuando hay anorexia o hiporexia. ¿Por qué? Porque el hecho de masticar hace que el paciente se sienta saciado más rápido. Entonces, cuando el paciente tiene anorexia o hiporexia, come muy poco o no tiene apetito, una buena estrategia es hacer que las consistencias sean líquidas, semilíquidas y semisólidas para saltear el proceso masticatorio. No hace falta que la preparación tenga las características de disfagia en este caso. ¿Qué quiere decir? No hace falta que sea homogéneo, no hace falta que no tenga grumos, ni pedacitos, ni nada. No, no, no. Este paciente puede comer sopa, puede comer yogur con cereales, arroz con leche, puede comer alimentos esféricos. No tiene problema con eso si es que no hay un trastorno de glutoria. Pero sí tiene que proveerse de alimentos que exijan menos masticación. Digestibilidad. Tratamos de prevenir el trabajo digestivo gástrico, sobre todo cuando hay un trastorno en la secreción, motilidad o permanencia de los alimentos. Esto ya lo dijimos. Las temperaturas, acuérdense que siempre se prefieren templadas. Si hay alguna situación en la boca, van a ser más bien frías. Si existe una constipación, va a ser más bien fría, ¿sí? Pero además las templadas y frías también producen menos sensación de saciedad. Entonces por ahí un yogur, un postre de leche, un flancito, un budín, algo fresquito, algún licuado, algo fresco, aunque no tenga problemas digestivos, da la sensación de que no otorgan saciedad rápidamente. Algo caliente da la sensación de otorgar mayor saciedad. El volumen, vamos a trabajar siempre volúmenes disminuidos, sobre todo si hay hiporexia, entonces pequeños volúmenes dados a lo largo del día, ¿sí? Por ejemplo, un postre de leche, un budín de pan, un arroz con leche, una manzana cocida, un puré de frutas. O sea, a cada ratito vamos a proveer, no a cada rato, sino vamos a planificar la alimentación, pero lo vamos a hacer cada 2 horas, por ejemplo, un volumen pequeño para que el paciente no tenga sensación de saciedad precoz. Bueno, lo más importante
estoy marcando con el lapicito, es tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar una densidad calórica superior a 1, cercana a 1.3, ¿sí? Por eso yo les decía, yo le estoy dando 1800 calorías con una densidad calórica de 1, bueno, una estrategia, y no consume todo el volumen. Una estrategia es aumentar la densidad calórica, darle 1.3, entonces en lugar de dar, ya estaría bajando el 30% del volumen, es decir, que el paciente que consume la mitad me estaría dejando un 20% de la bandeja y no un 50% de la bandeja, o un 10% de la bandeja y no un 50% de la bandeja si yo concentro nutrientes. Es importante tener en cuenta qué tipo de alimentos voy a utilizar para aumentar la densidad calórica en función de su sintomatología digestiva. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a mirar si hay preguntillas. Bueno. Miren, acá nada más están los ejemplos de modificación de los cereales por cocción. Para calcular la densidad calórica tengo que tener en cuenta esto. Si yo doy 40 gramos en peso neto de arroz, en realidad acuérdense que aumenta 2 veces. El volumen final es 2 por 4, 8. Estoy dando 80 gramos, ¿sí? Ahí tenemos el aumento que podemos manejar. 2 veces aumenta el arroz, a 2,5 veces. Las féculas 30 más, las harinas gruesas como por ejemplo la polenta hasta 5 veces más, los fideos mostacholes muy poquito, los espaguetis 170, los ravioles 80, es decir que eso me va a determinar cuántos gramos voy a tener. Cuando yo voy a distribuir, voy a dar, por ejemplo, 40 gramos de arroz, pero sé que en realidad en volumen me va a significar 80 o 100. ¿Cómo se modifican las legumbres? Cómo se modifican las carnes rojas, para tener en cuenta, cómo se modifican los vegetales y las frutas. Fíjense, por cocción, que siempre decimos disminuir el volumen, modificarlo por cocción para que sea un volumen más pequeño, para extraer el agua y demás. Ahí hay una tablita que nos permite ver las modificaciones. Trabajamos un fraccionamiento de 4 a 6 comidas, dependiendo de la cantidad de colaciones que queramos dar al paciente. Pueden ser 7, por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y a media mañana y a media tarde le damos un soporte nutricional. Puede ser un ensure, puede ser un postre con una densidad calórica alta, de acuerdo a lo que nosotros querramos o necesitemos manejar. Residuos, acuérdense que aumentan el volumen total del plato. Acuérdense que hace que haya mayor permanencia gástrica y además produce el mayor nivel de saciedad. Con lo cual es importante que cuidemos el volumen modificando por cocción y subdivisión. Si hay trastornos digestivos, eligiendo, además de la modificación, eligiendo algunos vegetales sobre otros. Y esto de la saciedad está bien, hay que tenerlo en cuenta, por eso se cocina, pero también hay que tener en cuenta que algunos pacientes no tienen esta problemática. ¿A qué voy? Si el paciente está desnutrido y come de todo y no tiene problema con el volumen y no está susceptible de infectarse por comer, por ejemplo, a ver, les digo, consumes coliformes por una lechuga mal lavada, porque a todos nos pasa, las coliformes están en la materia fecal, manos mal lavadas, producen contaminación de las verduras crudas, de las frutas y demás. Si el paciente no está susceptible a contaminarse y además tomamos los recaudos necesarios para la preparación de la alimentación, que es lo lógico, ¿sí? Tenemos en cuenta los puntos críticos de control del alimento, que es la desinfección correcta de los vegetales y demás, yo podría indicarlo sin ningún tipo de problema. Ahora, hay veces que no solamente hay coliformes, sino que hay bacterias o virus intrahospitalario y los alimentos suelen, digamos, contener porque no se higienizan adecuadamente. Por ejemplo, una persona que estuvo en contacto con alguien que tenía un virus y no se lavó correctamente las manos, está pasando ahora con el COVID, todo lo que sabemos cómo se transmite, agarra la manzana y se lo lleva al paciente y el paciente sin querer está incorporando
Bueno, ahí tenemos la densidad calórica de 1 y siempre se busca que sea mayor a 1.3. Los líquidos, como siempre, de 30 a 40 centímetros cúbicos por kilogramo de peso actual. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, si es necesario tomar líquidos alejados de las comidas. Y otra, el líquido que va contenido en la comida. ¿A qué me refiero? Si puede comer sopas, sopitas, ensopados, licuados, jugos, juguitos, que están enriquecidos, a los que se le incorporan nutrientes, eso ya es líquido. Entonces, en ese caso, está bien darlo con las comidas. Es decir, tengo que problematizar la situación, no es que todos van a tomar líquidos alejados de las comidas. Resulta que tiene llagas, astas, le sangra la boca, apenas puede tragar líquidos y le doy toda una alimentación líquida y miro que le estoy dando 2.500 centímetros cúbicos de alimentos líquidos y tengo que tener en cuenta lo siguiente, gente. Se considera que el 80% de ese líquido, de esa comida es agua. Un ensure 2-3 veces al día, un ensure de 250 centímetros cúbicos. Tengo que considerar que el 80% de ese ensure se considera agua. Le doy sopa, caldos, té con leche, arroz con leche. El 80% de lo que recibe se considera agua. Entonces, en ese caso, para no sobrecargar ni distender a mi paciente, calculo su requerimiento de líquidos, por ejemplo, 30 por 60, necesita 1.800 centímetros cúbicos nuestro paciente, el que estábamos tratando hace un ratito, le descuento los 500 centímetros cúbicos y le voy a dar además 1.300 centímetros cúbicos de agua. ¿Eso se entendió? ¿Puede explicar de nuevo, profe, porfa? Pero vieron que están dormidos. A ver, por ejemplo, si una persona necesita una alimentación netamente líquida o blanda líquida, ¿sí? Todo lo que es blando líquido o lleva algo de líquido en su composición, de lo que consume el 80% se considera agua. Por ejemplo, ustedes conocen, alguna vez habrán visto un ensure, un nutroterápico que se llama ensure, que viene en una botellita que se toma de bebido. ¿Lo conocen? Sí, bueno, perfecto. Si lo conocen, ese ensure 250 centímetros cúbicos tiene. ¿Qué pasa? El 80% de ese ensure se puede considerar agua. Entonces, si yo le doy 3 ensure por día, le estoy dando 750 centímetros cúbicos. El 80% es alrededor de 500, ponele. Si mi paciente necesita consumir 1.800 centímetros cúbicos de agua por día, yo podría descontar los 500 y solamente darle 1.300 de agua. Ahora sí, todos los alimentos y soportes líquidos que son líquidos consideran que aportan un 80% de agua. Entonces tengo que tener en cuenta, porque si yo además le doy 1.800 y ya le estoy dando los otros alimentos líquidos, la sopa, los ensopados, el arroz con leche, los yogures y demás, lo que me va a pasar es que en este paciente en particular voy a sentir que se distiende, se llena y tiene sensación de plenitud más fácilmente. O que la cantidad de agua le produce mareos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la volemia, que es el volumen sanguíneo total, a expensas de bajar la glucemia sanguínea, ¿sí? El porcentaje de glucosa por sangre, y se siente mareado, se siente como boleado, perdido, mareado. Entonces, en este paciente en particular, digo, si le estoy dando alimentos líquidos, el 80% se va a considerar agua y entonces voy a restarle a su requerimiento de líquidos ese 80% calculado. Ahora sí. Bueno, ya vimos las características físicas. Hoy no vamos a hablar del monitoreo. Les voy a contar que la idea del día de hoy, a partir de la ejercitación que hemos hecho con Florencia, es que ustedes van a tener un caso de desnutrición para entregar y hacer, que va a ser el segundo caso evaluable.
pero hoy yo les voy a subir el caso y lo que hay que hacer es lo siguiente, solamente lo que vimos hasta hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la evaluación nutricional, el diagnóstico nutricional, el cálculo de los requerimientos energéticos y proteicos y las características físicas y químicas según la situación que les voy a plantear del paciente. Y hasta ahí tiene que estar hecho para el día lunes, ¿sí? Es responsabilidad de ustedes, no lo tienen que entregar el lunes, pero tiene que estar hecho porque va a venir la segunda parte que vamos a ejercitar acá en la clase, así como estuvimos trabajando con Florencia. Le vamos a enseñar cómo hacemos una desarrollada y cómo manejamos el tema de la densidad calórica cercana a 3 y cómo sería apropiado el menú de acuerdo a la situación del paciente. Y entonces ustedes, a partir de ese ejemplo, van a poder seguir trabajando con su paciente para hacer lo mismo, ¿no? Y terminar el plan alimentario, de manera que esto nos sirva como una suerte de tutoría. Sabemos que estamos en una situación especial en la cuarentena con las clases virtuales. Sabemos que tenemos como que priorizar cuáles son los temas que vamos a abordar. Y la desnutrición es una situación que se puede presentar con catabolismo proteico y se puede presentar tanto en pacientes quemados, con cáncer, con HIV y demás. Como no podemos tratar absolutamente todas las situaciones patológicas, vamos a priorizar hacer un buen ejercicio de desnutrición, entendiendo, ¿no es cierto?, que eso es prácticamente lo mismo que se repite en las otras situaciones catabólicas, nada más que las otras situaciones catabólicas tienen sus particularidades. Entonces no vamos a hacer un caso para quemados, no vamos a hacer un caso para cáncer, no vamos a hacer un caso para HIV, pero sí vamos a entender que la estructura es más o menos esta, la que les acabamos de explicar. La estructura es esto, teniendo en cuenta todo lo que pasa con lo digestivo, si tolera, si no tolera, si está inmunodeprimido, y vamos a ir viendo las características puntuales de cada situación patológica, y el día que ustedes tengan que ejercer van a tener que acordarse que es un paciente con malnutrición, con déficit, y cuál es la particularidad. Para que ustedes se den cuenta, les ejemplifico. Paciente con cáncer, quimioterapia a nivel intestinal, tiene diarreas. Entonces, mi dieta es para desnutrición, pero tengo que adecuar todos los estímulos intestinales. Mi paciente es un paciente con bajo peso desnutrido con leucemia. Está neutropénico, comprometido inmunológicamente. No puedo dar ningún alimento crudo. Es todo lo mismo para desnutrición, pero utilizo solamente alimentos cocidos. Mi paciente es un paciente quemado. La quemadura del paciente no afecta a su aparato digestivo. Manejo todos los mismos criterios para desnutrición sin que me modifiquen las características físicas y químicas. Es decir, puede tolerar de todo. El paciente está quemado y dentro de lo que se quemó garganta y esófago. Entonces, tengo que modificar las consistencias y las temperaturas, pero la estructura de la prescripción de nutrientes y calorías es la misma. ¿Se entiende, sí? Nosotros vamos a hacer todo este caso de desnutrición y luego vamos a entrar en los casos catabólicos, pero luego vamos a hacer un caso para cada situación catabólica. Sí lo vamos a pensar. Ya sabemos resolver para desnutrición, entonces lo pensamos. Esto es un desnutrido catabólico, pero además tiene esta situación patológica. ¿Ahora se entiende?